Hola, mi nombre es Manuel Cuesta Morúa, soy un ciudadano cubano, activista político, 56 años, soy un socialdemócrata que lucha justamente por buscar el equilibrio cercano a lo perfecto entre las libertades fundamentales y la equidad social en mi país. Yo creo que hay una combinación de causas. Primero, que lo que dura tiene más tendencia a durar que lo que se basa en un proceso abierto y de certidumbre, como son las democracias. Un segundo factor es que hemos estado frente a los Estados Unidos. Yo creo que ese ha sido un factor fundamental, por el cual lo que dura 60 años parece que va a durar un poco más, porque ha alimentado un nacionalismo defensivo, negativo, que explota la plaza sitiada para mantener la cohesión y justificar la represión contra la diversidad cubana. Yo creo que eso ha sido un elemento clave también. La política norteamericana es una variable en la política interna cubana. Y este nacionalismo negativo, excluyente y defensivo ha impedido que el país se abra a la democracia en lo que tiene que ver con los factores externos, que son muy importantes para explicar el desarrollo o las posibilidades de cualquier nación. Un tercer elemento es que la utopía cubana fue vendida con mucho éxito. La principal industria cubana es la de la propaganda, no la de producir alimentos, no la de producir libertades, no la de producir inclusión social, sino la de vender la imagen de que Cuba es la utopía que puede ser para América Latina. Y eso ha sido explotado y todavía hay muchos sectores, no solo en la izquierda, también en la derecha, que creen justamente que Cuba es el país donde todos pueden tener acceso a la salud, a la educación gratuita, a todos los bienes culturales y a la vida pública. Yo creo que eso ha sido un tercer elemento fundamental. Y uno cuarto, que no, por último, debe ser menos importante, que se eliminó la cultura cívica, la cultura en la que los ciudadanos se ven frente al Estado y le dicen al Estado: tú te debes a mí, no yo a ti. Eso se debilitó por estos 60 años y el malestar fundamental que ya se expresa la sociedad cubana en todos los ambientes, en todos los sectores, pues no logra todavía articularse de frente al Estado para exigir una democratización del país y que todos los cubanos participen. Pues yo creo que estos cuatro elementos se unen para explicar por qué duramos durante mucho tiempo. Todo eso ya está viniendo a menos. Educación, salud y cultura no son ya logros que el gobierno cubano podría estar vendiendo a la comunidad internacional. Hay un divorcio entre lo que cree la comunidad internacional y la realidad de estos espacios, de estos ámbitos al interior de Cuba. De hecho, una de las demandas en algunos sectores de la sociedad cubana es justamente tratar de lograr la libertad de expresión, las libertades fundamentales, justamente para proteger la posibilidad de que estos logros continúen siendo parte de la realidad cubana. Ya para alcanzar salud gratuita, educación gratuita y bienes culturales, hoy hace falta libertad de expresión para poder tener esto como una realidad. Cada vez que la producción cubana se vende al exterior, se pierde para los que vivimos en Cuba. Y hoy por hoy la salud es uno de los ítems que vende el gobierno cubano a la comunidad internacional, a muchos países de África. Pero en la misma medida en que se vende al exterior, se empobrece y se encarece para los cubanos. Se han cerrado en los últimos tiempos 68 hospitales. La educación decrece. No hay maestros de calidad. Fundamentalmente sale a relucir entonces un hecho fundamental. Una educación hecha para adoctrinar, donde los cubanos no podemos leer todo lo que sabríamos y podríamos leer justamente porque conocemos el alfabeto y conocemos las matemáticas. De modo que yo creo que si bien muchos sectores de la izquierda creen que Cuba es el país que ofrece gratuidades,
justamente en bienes sociales como la educación y la salud, yo les invitaría hoy justamente que convivieran con nosotros para que vieran cuál es la realidad de estos sectores. Mira, yo creo que lo que hizo fue un decreto, decir que todos somos iguales, o que todos éramos iguales. En la práctica y en la realidad, la inclusión de la comunidad afrodescendiente no ha sido justamente lo que ha prometido el discurso de la integración y de la participación igual de todos los cubanos. Si uno va subiendo la escala del poder, se va dando cuenta de que el blanqueamiento todavía sigue siendo uno de las metas de los cubanos para tratar de hacer los más grandes espacios de decisión al interior del país. Miremos el puro político y se verá que allí donde se toman las más grandes decisiones y fundamentales del país no hay inclusión afrodescendiente. Miremos otros actores, otros sectores de la economía, sobre todo los sectores emergentes, los sectores que marcan la diferencia en la modernización cubana, y veremos que ahí no hay integración racial. Vemos que para muchos de la comunidad afrodescendiente el éxito y el camino, las avenidas del éxito, son por el deporte, son por la música, quizás algunos sectores de la cultura, pero esto lo único que ha venido es ayudar a esa división racial en la que se entiende que la comunidad afrodescendiente es buena para ejercer el músculo y no es buena para ejercer el pensamiento y sobre todo para definir los espacios políticos de participación pública dentro del país. Y yo creo que hay mucho trabajo por hacer. La reproducción de los esquemas de racismo se dan justamente en aquellos sectores que tienen que ver fundamentalmente con las decisiones fundamentales de la nación cubana. La posición de nosotros, y la posición mía en particular, es muy clara desde que me inicié en el año 1991 en el trabajo por los cambios de la democratización del país. Siempre suelo decirle a todos los interlocutores con los que puedo conversar sobre el tema que antes de que el gobierno cubano en 1993 saliera con su propaganda contra el banco, ya los sectores donde yo empecé a trabajar en la oposición en Cuba se expresaron contra el Banco Norteamericano. Desde 1991, y ahí contra los archivos, nosotros, los socialdemócratas cubanos, dijimos no al banco. El banco no ayuda, no es la manera en que los cubanos queremos que pueda y creemos que la comunidad internacional puede participar en el proceso y ayudar al proceso de democratización, y por supuesto tampoco ayuda a pueblo cubano. De modo que esa ha sido mi posición clara y la he venido sosteniendo durante más de 25 años. Lo mismo con el tema de la base naval de Guantánamo. Creo que debe ser devuelta a los cubanos. Eso es parte de nuestro territorio. Nos oponemos a la guerra, nos oponemos a las bases militares en el exterior y creemos que esta herida en la nación cubana, una herida que viene del siglo XIX, no es una herida del siglo XX, aunque la base comenzó a funcionar en 1902, pero creemos que esta herida debe ser zanjada, debe ser curada y que debe abrirse un proceso simultáneo al proceso de democratización en el cual esta parte del territorio nacional sea devuelta a nosotros los cubanos. Porque es una de las maneras en que las democracias se debilitan. Cuando las democracias empiezan más en las políticas de Estado que en las bases que alimentan, que fundamentan la democracia, que son las libertades fundamentales, pues obviamente las democracias hacen justamente lo que lo tienen que hacer. Y eso ha sido uno de los grandes desafíos y una de las grandes conversaciones o discusiones que hemos tenido con actores democráticos en el mundo. La democracia se defiende cuando se defienden las libertades fundamentales. Y ahí hay una gran oportunidad de decirle al gobierno cubano, mire, nosotros nos oponemos justamente a las políticas restrictivas de aislamiento y de castigo que ha impuesto o han impuesto los Estados Unidos durante más de 50 años a Cuba, pero también estamos al lado de los demócratas cubanos y al lado de las libertades fundamentales. Y creo que ahí, en ese déficit, pues debemos trabajar todos,
tratando de hacer entender de que la manera de alcanzar justamente un Estado nacional, un Estado democrático de derecho, que pueda incluso permitir la solución de conflictos como lo que supone el embargo norteamericano o las políticas restrictivas que imponen los Estados Unidos, pasa justamente por una demanda simultánea de eliminación del embargo y al mismo tiempo de eliminación del embargo interno, que supone respetar, promover, proteger las libertades fundamentales. Creo que hay una gran oportunidad de hacerlo ahora y una de mis labores es justamente tratar de convencer a las democracias de que justamente ese es el camino, la demanda simultánea de eliminación del embargo con la demanda al gobierno cubano de respeto a las libertades fundamentales y a los derechos humanos. Falta, digamos, pisos de madurez, el movimiento democrático del cual formo parte. Nos faltan tres premisas que son fundamentales para que el movimiento se solidifique mucho más. Uno es respeto mutuo, dos es tolerancia a las alternativas y tres es sentido de lo político. Si logramos caminar ese trecho, yo creo que el movimiento pro democracia estará y alcanzará un nuevo estadio de fuerza para luchar justamente por lo que hemos venido luchando por más de 40 años, porque el movimiento de democracia no empezó ayer. El movimiento de democracia empezó en Cuba por allá, por la década del 70 del siglo pasado, en que actores se dieron cuenta de que de alguna manera debíamos trabajar juntos en nuestra diversidad y desde nuestras diferencias para lograr un Estado de Derecho en el país. De modo que si logramos trabajar en estos tres ámbitos, respeto mutuo, tolerancia y sentido de lo político, yo creo que el movimiento democrático en Cuba alcanzará la madurez necesaria para enfrentar una oportunidad como la que tenemos justamente para lograr el Estado de Derecho y la democracia en el país. Yo creo que lo que se necesita es mucha presión ciudadana para que se inicie esta apertura política. El gobierno no tiene ninguna voluntad política de abrir un proceso democrático. No es una cuestión de convencimiento de las autoridades, es una cuestión de realidad política de las autoridades. Y mientras ellos crean que tienen todo el campo abierto para continuar en la reproducción de este modelo autoritario, que trata de definirse, está en un momento de transición entre totalitarismo y autoritarismo, en la medida en que ellos sientan que las circunstancias les ayudan, pues no van a abrirse a un proceso político. De manera que lo que falta es justamente construir esa presión ciudadana desde el interior del país, una presión que tiene que ser desde todos los frentes, pero que tiene que ser fundamentalmente política, en alianza con la comunidad internacional, para que entonces esta apertura de alguna manera se dé. No es un problema de desconocimiento, es un problema de empecinamiento de las autoridades en seguir reproduciendo el mismo esquema. Y en ese sentido yo creo que América Latina puede jugar un rol fundamental, Europa debe jugar un rol fundamental y por supuesto nosotros los demócratas cubanos debemos trabajar con mucho más inteligencia, mucha más fuerza para construir esa plataforma y ese escenario que lleve a la apertura política. Yo creo que sí. Yo creo que si utilizamos el espacio de los derechos y las garantías constitucionales que están reconocidos en la Constitución como un nuevo campo de lucha cívica y de lucha política para adelantar las transformaciones y los cambios democráticos, pues yo creo que esta Constitución nos puede ayudar muchísimo, con todas las limitaciones de esta Constitución. Esta es una Constitución híbrida que trata de buscar un equilibrio imposible entre el reconocimiento de ciertos derechos y la continuidad del modelo estalinista, del modelo totalitario. Y en esa tensión que supone lo que significa todo modelo híbrido, yo creo que nosotros los ciudadanos podemos trabajar en esa dirección para romper esa tensión buscando un Estado de Derecho. Y la Constitución nos ofrece ese espacio. Eso es lo que explica la propuesta 2020 que estamos animando un grupo de ciudadanos diversos, de diversas ideologías, de diversas visiones y perspectivas para el cambio democrático, pero que creemos que podemos utilizar la Constitución en esa dirección
Hay una serie de artículos que nos dan capacidad ciudadana para impulsar incluso transformaciones constitucionales y lograr que este espacio nos permita llevar a Cuba a un Estado de Derecho, que es fundamentalmente el desafío que tenemos. Tenemos un desafío como país, esto supone Estado de Derecho, y tenemos un desafío como nación, eso supone inclusión de todos los cubanos, los que están dentro y los que están fuera. Y desde esa perspectiva yo creo que la Constitución abre un campo interesante de trabajo. La política exterior de una Cuba democrática tiene que ser la política exterior que asumió Chequia con Václav Havel. Una defensa irrestricta de los derechos humanos en el mundo, en América Latina, incluirlo no solo en la política exterior como política de Estado, sino también incluirlo en la Constitución y tratar de hacer lo que hacen muchas naciones que aportan su diferencia específica en el mundo. China aporta lo que puede aportar en el mundo con su diferencia específica, que son productos baratos. Otros países aportan tecnología, otros aportan determinadas habilidades. Argentina aporta carne, Uruguay aporta también a la comunidad internacional. El aporte de Cuba, justamente, país pequeño, población mediana, una política exterior volcada hacia el mundo, como lo ha tenido Cuba históricamente. En este caso yo creo que la diferencia estaría en convertirse en la vocera de los derechos humanos en la comunidad internacional, en las Naciones Unidas y en todos los foros que se abran, porque yo creo que ese es el desafío que tienen las democracias en el mundo. Una agenda clara de principios en materia de derechos humanos, de Estado de Derecho y de libertades fundamentales. Y yo creo que ese es el compromiso que deberíamos asumir los cubanos y por lo tanto es el compromiso que yo como cubano asumiría de cara al futuro.